Capítulo 16. Fue desconcertante cuánto tiempo me llevó darme cuenta de que todavía estaba casi completamente desnuda, nada más que unos boxers de tela cubriendo mis partes privadas. Parecía que la vergüenza era algo que realmente había dejado en el pasado, y ese pensamiento era bastante preocupante. Me concentré en mi inventario e intenté convocar mi ropa de regreso a mi cuerpo. Si bien era bastante fácil quitárselos almacenándolos en el inventario, simplemente no era posible usar la misma estrategia para volver a ponérselos. Todo lo que invoqué apareció automáticamente fuera de mi palma extendida, y si algo, como mi cuerpo, estaba en el camino, simplemente no podía extraer el objeto. Suspirando, me puse la ropa a la antigua usanza. Una vez que terminé, miré hacia el valle que conducía a la fortaleza. La ciudad en sí era absurdamente enorme. Parecía claramente medieval, con muros de piedra titánicos que rodeaban todo el asentamiento, pero tomó unos momentos asimilar la escala. Las paredes mismas tenían cientos de metros de altura y su superficie estaba pulida y lisa, sin mostrar costuras ni fallas. Esta construcción sería absurdamente costosa o tal vez incluso completamente imposible en la Tierra. Mi parálisis de todo el cuerpo comenzó cuando tenía 20 años, y en ese momento ya había tenido cáncer durante algunos años, por lo que técnicamente había abandonado la escuela secundaria. Pero seguí estudiando, con la esperanza de un futuro en el que algún día pudiera seguir mis sueños. Una vez quise ser arquitecto. Según mi poco conocimiento del campo, este muro debe haber sido hecho con magia. Pero incluso más allá de eso, la escala de todo en este mundo parecía absurda. Estaba parado en lo que parecía ser una simple colina porque el paisaje cambiaba suavemente, con nada más que hierba extendiéndose a lo largo de los campos vacíos entre yo y el asentamiento al otro lado. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que estaba parado más en una montaña que en una colina. A medida que me di cuenta, mi percepción de la ciudad a la que me enfrentaba cambió lentamente a la de una ciudad en expansión, posiblemente con millones de residentes, pero no tenía idea. Los muros eran demasiado altos para ver por encima de ellos y el asentamiento. Lo único visible más allá de ellos es la pared del otro lado. Fue bastante aterrador. Me hizo sentir completamente insignificante. Mientras contemplaba el valle, vi numerosos senderos que serpenteaban entre los pastizales para llegar a la ciudad. Desde mi punto de vista, las entradas eran apenas más que pequeños puntos, y había muchos. El camino en el que me encontraba parecía bastante solitario, pero los demás tenían mucho tráfico atravesándolos, con lo que parecían ser convoys y carruajes corriendo a lo largo como hormigas. Bien entonces, ¿qué iba a hacer a continuación? Correr hasta esta metrópoli y colarse de repente me pareció una idea idiota. Una ciudad así tenía que estar fuertemente vigilada. Mi comprensión y conocimiento de este mundo eran demasiado superficiales para arriesgarme a encontrarme con alguien con una habilidad o herramienta que pudiera descubrir mi verdadera naturaleza. Una diosa genuina me había enviado aquí, es cierto, pero ¿eso significaba que podía confiar en ella? ¿Por qué me mentiría? Una parte de mí se preguntó, pero ¿por qué no lo haría? Otra parte argumentó. Tal vez algo estaba limitando su poder, o tal vez me estaban atrayendo a una trampa, con clérigos o sacerdotes esperando para atraparme y usarme para experimentar o como herramienta. Era demasiado ignorante para arriesgarme a que sucediera algo así. Entonces me di la vuelta y corrí de regreso por donde vine. Decidí buscar un asentamiento más pequeño, tal vez un pueblo o un pueblo pequeño. Allí, al menos podría esperar que mi poder fuera suficiente para protegerme del peligro inmediato. Utilicé salto tras salto, recuperando el ritmo mientras el camino desaparecía bajo mis pies y el espeso dosel de un bosque aparecía sobre mí una vez más. La habilidad, salto, rango F, se actualiza a, salto, rango D. Salto, rango D. Potencia tus piernas, aumentando la distancia de tu salto. Aumento de distancia, 100%. El repentino aumento de poder me tomó por sorpresa y casi tropecé cuando mi cuerpo de repente se lanzó hacia adelante. Cuando recuperé el paso, corrí muchísimo más rápido. Si bien mis recuerdos de cómo era conducir un automóvil eran vagos, sabía que iba lo suficientemente rápido como para correr cómodamente por una carretera. Recordé que mi clase, Beginner Brother, estaba completa, así que decidí comprobar qué otras opciones tenía disponibles. Clases disponibles: peleador aficionado, superviviente novato, manitas novato, aprendiz de mago, neófito invocador, neófito elementalista de fuego. Levantando una ceja, revisé la nueva actualización de luchador. Clase: peleador aficionado. Nivel 1, completado.
Nivel 2, mejora de habilidad, Price Body, rango F, A, Price Body, rango D. Nivel 3, completado. Recompensa por completar la clase, mejora de habilidad, piel dura, A, piel de piedra. Mis cejas se arquearon cuando vi los niveles completados. ¿Fue porque ya había terminado esas actualizaciones? Eso me dio curiosidad. Apoyé mi cuerpo y salté a un árbol cercano. El impacto no me causó daño y solo sacudió levemente el árbol por mi impacto. Repetí esto contra varios otros árboles cercanos y, finalmente, la habilidad, Brace Body, rango F, se actualiza a Brace Body, rango D. Prepara tu cuerpo contra un golpe entrante. Reducción de daño, 20%. Luego, elegí la clase, Amateur Brawler. La habilidad, piel dura, se actualiza a piel de piedra. Clase, Amateur Brawler, completada. Nuevas clases disponibles. Para poder terminar una clase sin siquiera elegirla. Eso fue bastante interesante. Mis pensamientos se apresuraron mientras la emoción burbujeaba en mi pecho y volví a verificar mis clases disponibles. Clases disponibles, superviviente novato, manitas novato, aprendiz de mago, neófito invocador, neófito elementalista de fuego. Me quedé helada. Mentalmente, revisé 2 veces la lista, pero no puedo actualizar la clase nuevamente. ¿Por qué no? Lo pensé un poco y, bueno, la única conclusión que pude sacar fue que simplemente no calificaba para una mejora. Había pasado por un luchador amateur, por lo que podía suponer que a continuación vendría un nivel profesional. Si bien ciertamente tenía el poder de darle una paliza a alguien, ese no podía ser el único requisito para convertirme en un profesional en algo. Escaneé mentalmente las otras clases, pero la mayoría parecía que aprobarlas podría ser complicado o al menos tomar mucho tiempo. Si bien sin duda sería útil tener más potencia, orientarme era una prioridad. Así que, sin más, dejé de pensar en las clases por el momento y me centré en correr. El bosque por el que corría parecía bastante desolado. La criatura roja con la que me había topado me había hecho creer que todo el desierto estaría plagado de monstruosidades, pero ese no era el caso. Tampoco pasaba gente por esta carretera, pero había señales claras de que habían pasado carruajes por aquí. La lluvia habría borrado las huellas por completo si fueran demasiado antiguas, por lo que deben haber sido al menos algo recientes. Finalmente, después de quizás media hora de carrera, llegué a otro claro y subí otra colina. Cuando llegué al cenit, casi esperaba ver otro asentamiento masivo al otro lado, pero esta vez parecía que la suerte estaba de mi lado. Lo que solo podría describirse como una versión en miniatura, claramente inferior, de la ciudad en expansión que había visto antes apareció en el centro de un valle mucho más pequeño, con un río fluyendo por el medio. Había paredes rodeando este también, pero tenían quizás 5 metros de altura como máximo, y podía ver fácilmente grietas y signos de desgaste a lo largo de la superficie. Esta vez, era del tamaño de una ciudad normal, tal vez solo vivieran allí unos pocos miles de personas. 4 caminos se dirigían en lo que parecían ser 4 direcciones cardinales, aunque tal vez no se dirigieran precisamente al norte, este, sur y oeste, si es que este mundo tenía direcciones cardinales para empezar. Desde donde estaba, vi a un guardia parado perezosamente junto a una puerta abierta de par en par, charlando con alguien fuera de mi vista. La entrada estaba a unos cientos de metros de distancia, así que en lugar de correr hasta allí, opté por caminar. Cuanto más me acercaba, más rápido latía mi corazón. Tragué saliva. ¿Qué sentiría al hablar con una persona? ¿Cómo me comportaría? ¿Qué querría yo? Mis pensamientos se agitaron y sentí que se me hacía un hueco en el estómago. Se sentía tan diferente en este cuerpo. Era parecido a una sensación humana ordinaria, pero no del todo, se sentía más como una pálida sombra de una respuesta física honesta al estrés, con el único propósito de ayudarme a encajar mejor. Pero mis pasos no disminuyeron. No quería parecerle sospechoso al guardia que ya me había descubierto. Mis pasos se tragaron la distancia entre mi objetivo y yo, y antes de darme cuenta, estaba parado justo frente al hombre con armadura. Capítulo 17. Hola, muchacho, me saludó el hombre, luciendo algo preocupado. Miré al hombre y respondí, hola, buen señor. Respondí alegremente. Había mucha menos vacilación en mi voz de lo que esperaba. Y hasta el momento no sentí nada extraño o fuera de lo común. El hombre estaba vestido con ropa medieval, con una armadura de cuero que cubría su cuerpo pero dejaba su cabeza completamente expuesta.
Su cabello era de un castaño mundano, cortado desordenadamente y relativamente corto. Honestamente, su mierda estaba bastante jodida. Si mi peluquero alguna vez me hubiera ensuciado tanto, probablemente lo habría apuñalado con las tijeras más cercanas. Los ojos del hombre recorrieron brevemente mi ropa y luego regresaron al camino por donde vine. Dime, se rascó la nuca. Me sorprende un poco ver a gente de la ciudad como tú acercándose hacia nosotros. ¿Estás consciente de la advertencia de peligro?, él me preguntó. Mi cerebro se congeló. Se me presentó información que no tenía forma de saber y me preocupaba parecer increíblemente sospechoso si no me daba cuenta. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a pensar en una respuesta calculada, mi boca se abrió. No te preocupes, buen hombre, dije, sonriendo irónicamente. He visto un poco de rojo, pero no había mucho más en mi camino. ¿Un poco rojo?, preguntó el hombre, frunciendo el ceño. ¿Un duende? Sí, confirmé. ¿Saliste corriendo?, preguntó, cambiando de postura. No quiero insultarte, pero no pareces un corredor, y esas cosas pueden perseguirte todo el día. Puede que parezca un poco más limpio, dije. Pero puedo defenderme. Las cejas del hombre se arquearon. ¿Estás bromeando? Vivo entre soldados y aventureros, y tú no luces bien, ¿eres un lanzador, mago? Levanté el brazo. Unos cuantos centímetros más allá de mi palma extendida, apareció una pequeña bola de maná azul. Creció, girándose y retorciéndose hasta formar una bola áspera, y antes de que creciera demasiado, la disparé. Voló en línea recta durante unos 10 metros, pero la forma desigual y mal controlada hizo que se desviara de su trayectoria mientras su trayectoria se torcía y se estrelló contra el suelo. El hombre me miró con aprobación y asintió. Eso fue bastante grande, lindo. Tienes talento, chico, vitoreó con aprobación y luego se puso serio. Aún así, quizá no sea la mejor idea ir por carreteras infestadas, criticó. Noté que el hombre seguía llamándome niño y niño. Me veía casi igual que cuando tenía 20 años, y aunque en ese entonces parecía relativamente joven para mi edad, todavía estaba un poco sorprendido. No, no te preocupes, le dije al hombre, poniendo una sonrisa engreída. No soy ningún tonto, dije. Me miró de arriba abajo otra vez. Si bien mi ropa no estaba sucia, estrictamente hablando, tampoco estaba necesariamente limpia. Había chocado contra algunos árboles que todavía estaban puestos, por lo que parecían un poco dañados aquí y allá, y la intensa carrera había desgastado mis zapatos de cuero. Entonces, comenzó, mirando de nuevo a mi cara. ¿Qué te trae por Parton? Me encogí de hombros. Viajar, dije. ¿Dónde?, preguntó. Emprender un viaje, dije. El hombre frunció el ceño. ¿Qué hay de tus padres?, preguntó. Con tu talento, asumiría que te dirigirían a una academia, propuso. No, dije, escupiendo al suelo a mi lado. No me refiero a esa vida. Además, mis padres ya no están. Tengo que cuidarme a mí mismo. El hombre hizo una mueca de simpatía. Eso es duro, chico. Pero eso no significa que debas ponerte en peligro de esta manera. Suspiró y se pellizcó las cejas. ¿Cuánto falta para que partas de nuevo?, preguntó. No lo sé, dije, encogiéndome de hombros de nuevo. Depende. ¿Qué tal esto? Se cruzó de brazos, te enseñaré un par de cosas sobre cómo manejarte a ti mismo. No puedo evitar que te escapes, pero no me siento cómodo dejándote andar así. Qué buen tipo, pensé, sintiéndome disgustado por la oferta. Te lo agradezco, me obligué a decir. Probablemente me quedaré por un tiempo y no planeo hacer nada estúpido pronto. Tal vez te acepte eso una vez que me haya adaptado. El hombre pareció vacilar durante unos largos segundos. Oye, probablemente debería hacerte saber que ha habido algunas desapariciones en la ciudad en las últimas semanas, compartió el hombre, luciendo angustiado. Lo entiendo, dije. ¿Quedarse en casa por la noche, mantenerse alejado de las calles y todo eso? Sí. El hombre se rascó la mandíbula. Me miró durante un largo momento. Un niño de tu edad ha desaparecido. Ese es un verdadero tesoro, dijo. Si ves algo sospechoso, infórmalo a los guardias. Está bien, estuve de acuerdo. ¿Algo más? El guardia pareció querer decir algo por un segundo, pero luego se contuvo. No, eso es todo, decidió. Supongo que nos vemos por ahí. ¿Necesitas indicaciones? Claro, acepté la oferta.
Luego, el hombre detalló la ubicación de 2 tabernas, un puesto de guardia, la plaza comercial y el gremio de aventureros. Sabía que podría ser así como se traducía mi título, Otro Mundo, pero la mención de un gremio de aventureros me emocionó bastante. Si se parecía en algo al concepto que conocía, quería unirme, después de asegurarme de que fuera seguro, por supuesto. Revelarme como un demonio por accidente sería bastante tonto. Le hice un gesto con la mano al hombre cuando pasé junto a él y entré a la ciudad. No pude contener un suspiro. ¿Qué diablos fue eso? Sacar mierda de mi trasero había sido tan fácil que no estaba seguro de cómo sentirme al respecto. ¿Fue solo una peculiaridad de mi raza? Se había sentido instintivo, casi como si estuviera hecho para mezclarme. Se me puso la piel de gallina ante el pensamiento. Pero aún así no había sido tan malo como esperaba. No había ningún impulso que me hiciera señas de comerme vivo al hombre o algo así. Aunque parecía que aceptar la bondad iba en contra de mi naturaleza, lo cual era un asco. Tuve que obligarme a dar siquiera un tal vez a la oferta del hombre. Incluso eso había sido como aceptar beber un vaso de orina. Caminé por la ciudad, rastreando los lugares a los que me había enviado el hombre. Las casas eran bastante más altas de lo que esperaba ver. Algunos edificios incluso tenían hasta 5 pisos de altura, lo cual era muy impresionante para la construcción de madera y piedra. En la época preindustrial, los edificios residenciales más altos de la Tierra tenían solo de 5 a 6 pisos, y no recuerdo ninguna excepción a esto. Y esos eran increíblemente raros. Aquí, en lo que parecía ser una ciudad bastante común, había bastantes edificios de este tipo dispersos, e incluso vi uno de hasta 8 pisos de altura. Mentalmente, tuve que actualizar mi estimación de la densidad de población de esta ciudad. Las calles eran mucho más comunes, con pavimento de adoquines, pulido hasta quedar liso por los pies de muchos transeúntes. Se hizo bastante bien, pero no fue nada impresionante. La gente que caminaba vestía exactamente lo que esperaba ver. Llevaban atuendos de aspecto medieval, siendo el cuero, el lino y la lana los materiales dominantes, aunque lucían sorprendentemente bien. Una vez más, la ropa estaba sorprendentemente bien confeccionada. También había algunos individuos peculiares que vestían lo que parecía ser cuero a primera vista, pero tenía escamas, casi como piel de cocodrilo. Esperaba ver mucha más gente portando armas abiertamente, pero no vi nada de eso. Ni siquiera el guardia iba armado. Pensándolo mejor, no sabía los requisitos exactos para obtener la clase, novato. Lo obtuve matando a un lobo zombie, pero por lo que sabía, todos en el mundo lo tenían, y posteriormente, la habilidad, inventario. Hablando de porte oculto. El control fronterizo tenía que ser una pesadilla en este mundo. Me preguntaba si había alguna forma de comprobar el inventario de alguien. Si ese fuera el caso, tenía que tener cuidado con lo que llevaba. Aunque incluso si lo mantuviera completamente vacío, su gran tamaño podría ser un claro indicio de que no era un tipo común y corriente. Finalmente, agoté todas las cosas con las que podía distraerme y tuve que enfrentar al elefante en la habitación. Pasé junto a un hombre corpulento y luego me metí entre 2 personas que conversaban. Las calles estaban ruidosas y llenas de gente, con muchos gritos y un olor omnipresente a sudor y otros olores corporales desagradables. Sin embargo, me sentí completamente cómodo. Yo, una persona que alguna vez tuvo una ansiedad social extrema, estaba perfectamente bien en esta situación. Sí. No. Eso no estuvo bien. La forma en que me sentí estaba mal. Era consuelo, sí, pero había una pizca de intención depredadora persistiendo en lo más recóndito de mi mente, junto con una pizca de disgusto burbujeando en mis entrañas, cortesía de la bendición que me advertía sobre mi deseo de hacer algo malo. Por lo general, me avergonzaría de mí mismo y declararía que estos impulsos oscuros no son más que un efecto secundario del síndrome del niño de 8º grado, pero cuando esa diosa deshizo mi cambio de forma, lo sentí. La verdadera oscuridad dentro de mí había quedado al descubierto, desnuda, descubierta y desenfrenada. El consuelo que sentí fue siniestro. Era una amistad maléfica entre impulsos voraces e intenciones maliciosas, dirigida a una multitud de inocentes como un humano dirige el hambre a un buffet. Y no tuve más remedio que vivir con ello, sabiendo muy bien que complacerlo aunque sea un poquito significaría mi perdición. Esto apesta, dije en voz alta. Cuidado, idiota, gritó un hombre mientras chocaba contra mí, empujándome a un lado para dejar paso. Era calvo, musculoso y alto, claramente de un humor terrible mientras derribaba a la gente como si fueran alfileres.
Me congelé mientras miraba su espalda, alcé una ceja al sentir algo inusual. Por una fracción de momento, sentí algo familiar. Fue hostilidad dirigida hacia mí. El mismo tipo de hostilidad que ese duende había dirigido hacia mí. Ese hombre era malvado. No solo era malo, sino que, en un nivel fundamental, estaba alineado con el mal. Creo que encontré a uno de los secuestradores, guardia, bromeé mentalmente, sintiendo un siniestro regocijo hacia el hombre, sabiendo muy bien que no tramaba nada bueno. Me sorprendí entregando estos pensamientos perversos. Dios, eso apestaba tanto. Dicho esto, me preguntaba si debería hacer algo con ese hombre. Mi boca babeó ante el pensamiento y la bendición no respondió en lo más mínimo. En realidad, fue casi lo contrario. Me inspiró y me animó a correr tras ese hombre y destrozarlo en nombre de la justicia. Desafortunadamente, hacerlo no fue una buena idea. No tenía manera de hacer algo al respecto sin llamar demasiado la atención. Así que me di vuelta e inmediatamente sentí un poderoso estallido de disgusto burbujear en mi garganta, lo suficiente como para vomitar si hubiera comido algo. No me digas joder. ¿Ignorar a ese hombre y dejarlo ir se consideraba un pecado? Entonces, espera, tenía que hacer algo con él. Oh, mierda. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 18. Mientras seguía al hombre, abriéndose paso entre la multitud mientras él daba vuelta tras vuelta, entendí cada vez más lo jodido que estaba. La bendición comunicaba efectivamente lo que se me permitía hacer y lo que no, provocando un poderoso disgusto si mi intención era pecaminosa. Pero también hizo más que eso. Era una brújula mortal en su forma más auténtica y, como tal, podía consultarla y obtener una vaga explicación de por qué mis acciones eran malas. En realidad, era bastante obvio. La única razón por la que no me di cuenta de inmediato fue que mi proceso de pensamiento había cambiado claramente. Era consciente de que ese hombre era malvado, sabía que no tramaba nada bueno y yo, que tenía el poder de hacer algo al respecto, decidí conscientemente dejarlo ir por razones egoístas. Quería argumentar que mis razones eran bastante sólidas. Había poco que pudiera hacer sin ponerme en el centro de atención y no tenía forma de demostrar que este hombre era malvado. Si lo agredía a plena luz del día, ¿qué se suponía que debía decirle a los guardias? Oh, lo siento, oficial, este hombre me dio malas vibras. Quizás eso funcione. Quizás podría demostrar que tenía la habilidad de distinguir a los seres malvados de los neutrales y buenos. Tal vez simplemente confiarían en mi palabra. Pero yo no lo sabía. Y actuar sin la sabiduría y la planificación adecuadas era algo a lo que normalmente nos referíamos como un maldito error. Lamentablemente, mis argumentos no tuvieron peso. Así como no podía discutir con una bala volando hacia mi cabeza, no podía cambiar el hecho de que me estaban obligando a actuar sin importar si lo quería o no. Y necesitaba actuar rápido. Mi vacilación por sí sola fue suficiente para empeorar la enfermedad en mi estómago. Este hombre podría tener la misión de encontrar otra víctima, y cuanto más esperara, mayor sería el riesgo de que alguien saliera herido debido a mi inacción. Mi mente se aceleró y rápidamente se manifestaron varios planes. Había una opción, denunciar al hombre ante los guardias. Pero no pude probar que este hombre hubiera hecho algo malo. Y según la bendición, si me decidiera por esta opción solo para no poner en riesgo mi privacidad, contaría como pecado. Pensé que era una estupidez, pero nuevamente, mi opinión no significaba nada. Luego, estaba la opción 2, seguir al hombre hasta un callejón abandonado y matarlo. Fue terriblemente fácil decidirme a hacer esto. Pero me impedía que este hombre fuera a un lugar fuera de la vista, y con un pueblo como este, donde las calles estaban abarrotadas y las casas construidas muy juntas, ni siquiera estaba seguro de si había calles desoladas en el camino. Primer lugar. Lo que me llevó a la tercera opción, matar al hombre a plena vista. Obviamente esto me metería en problemas. ¿Y qué si intentaba hacerlo sigilosamente, tal vez arrojándole una piedra a la nuca desde un lugar donde nadie me viera haciéndolo? Ignorando el hecho de que esto podría no ser suficiente para matarlo, mi bendición inmediatamente me advirtió que esto sería un pecado. ¿Por qué? Porque sembraría miedo y pánico. Sin un culpable evidente y sin ninguna evidencia de que este hombre merecía morir, la gente se sentiría incómoda y el malestar civil se extendería por toda la ciudad. Según la bendición, causar disturbios civiles intencionalmente era un gran no porque eso era algo que llamábamos terrorismo. Y el terrorismo fue especialmente malo porque la gente asustada hizo cosas terribles.
A medida que una opción tras otra se me escapaba de las manos, se hizo cada vez más evidente que hacer esto sin meterme en problemas sería bastante difícil. De repente, recordé algo. Mencioné la descripción de un título en particular. Traidor del infierno. Mal, por naturaleza, pero, bueno, por elección. Has rechazado tu camino y cortado los lazos con el infierno. Has perdido tu inmunidad a la magia profana. Todas las criaturas malvadas se sentirán hostiles hacia ti. Todas las criaturas malvadas se sentirán hostiles hacia mí, ¿eh? Ahora que lo pienso, el hombre me presionó bastante. ¿Mi título había causado esa reacción? Una idea me vino a la mente. Una sonrisa apareció en mi boca y la eliminé adoptando una expresión ligeramente nerviosa. Nunca me sentí tan agradecido por haber perdido el sentido de la vergüenza. Encorvé la espalda y me hice parecer lo más pequeño posible. Todo me resultó muy fácil. En un segundo, era un niño ansioso y tembloroso que reunía fuerzas para enfrentar a un gran hombre malo. «Oh, oye», grité. «¡Ey! Tú! Te estoy hablando a ti. P. Calvo», llamé patéticamente. El hombre se quedó paralizado y giró su musculoso cuerpo para mirarme. «¿Qué?», preguntó fríamente. «Tú», comencé vacilante. «Me empujaste». Chillé como un miserable presa fácil. La gente a nuestro alrededor se giró para mirar la conmoción y el hombre miró a su alrededor con nerviosismo, claramente incómodo por la atención que estaba recibiendo. «Y te vi empujando a una anciana». Agregué más leña a la llama, fingiendo que la multitud reunida me animaba. «Deberías disculparte». «¿Qué acabas de decir?», el hombre escupió enojado mientras se acercaba a mí. Podía sentir su malicia, mi título amplificando su hostilidad varias veces, verme lo suficientemente solo como para hacer que una vena se hinchara en su frente. «¿Disculparse?», preguntó. «¿Para qué?». «Tal vez comas algo de vez en cuando y no te caerás como un tallo de frijol seco», se burló mientras se acercaba y golpeaba mi frente. No me dolió en absoluto, pero aún así retrocedí como si me hubiera herido mortalmente. «¡Ay!», grité. «Tú. Me pegaste, este hombre me está agrediendo», grité, haciendo que mi voz fuera lo más quejosa y molesta posible. «Tú», el rostro del hombre se transformó en una imagen de ira. Estaba claro como el día que no buscaba atraer demasiada atención, pero mi título le hacía difícil contenerse. «Vete a casa y chúpale la teta a tu mamá, pequeña mierda, y déjame en paz», dijo, dándose la vuelta. «Disculparse», insistí, corriendo hacia adelante y empujando al hombre. Mi empujón fue débil y apenas lo movió. Levantó la mano y, durante un largo momento, pareció como si quisiera darme una bofetada, pero se contuvo justo a tiempo. En cambio, empujó mi frente y agitó un dedo amenazadoramente. «Te lo advierto, chico. Voy a matarte». Volvió a darse la vuelta. Podía sentirlo. Todo lo que necesitaba era un pequeño empujón. Gruñí como un chihuahua, lanzándome a la espalda del hombre. «Dije que deberías disculparte». Lancé un puño y le di un puñetazo al hombre en la espalda. No le puse fuerza, así que no hizo nada, aparte de empujar al hombre al límite. «Eso es todo», dijo, girándose hacia mí. Su mano agarró mi cabello y lanzó un puño a mi estómago. El golpe no me dolió ni un poquito, pero aún así me tambaleé, tosí mientras mi cara se ponía roja y mi espalda se encorvaba. La gente que nos rodeaba parecía asustada. Un anciano se acercó corriendo, gritando a todo pulmón. «Bruno», dijo, reconociendo al hombre calvo. «¿Qué diablos le estás haciendo a ese niño?», interrogó. «Callarse la boca». Bruno replicó mientras me golpeaba en el estómago nuevamente. Caí al suelo, gritando patéticamente, y el hombre me pateó, lanzándome unos 5 metros a través del camino pavimentado. De repente, me di cuenta del gran problema. El hombre no me estaba haciendo ningún daño. Luego, ante ese pensamiento, tuve otro. Sentí una pequeña respuesta de mi habilidad, cambio de forma, su susurro arrastrándose por la parte posterior de mi cuello. ¿Cuál era mi cuerpo de todos modos? Desde la sangre que corría por mis venas hasta la carne que cubría mis huesos, mi forma no era más que una artimaña, una herramienta de engaño. Mi cuerpo respondió a la demanda de integrarse y a la necesidad de desempeñar un papel. Con un estallido de dolor punzante, apareció un gran hematoma en mi pecho y, un momento después, tosí una bocanada de sangre. «Mami». Llamé, gimiendo. «Mami».
Grité, sollozando mientras mi forma temblorosa se arrugaba alrededor de la herida falsa. «Bastardo», gritó el anciano. «Vas a matar al pobre niño». Los ojos del hombre corpulento estaban inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. Su mirada mostraba arrepentimiento por su acción y la atención que atraía, y con cada segundo que pasaba, todo su lenguaje corporal se parecía cada vez más al de un animal acorralado. «Que alguien llame a los guardias», gritó el anciano, y Bruno se volvió reflexivamente y levantó un brazo. La sensación de disgusto gritó en mis entrañas cuando las señales de peligro aparecieron en mi mente y mis pupilas se encogieron. El hombre estaba tratando de atacar al viejo, y cualquier cosa que sucediera como resultado sería mi culpa. En un instante, saqué una piedra del tamaño de una mano de mi inventario y se la arrojé a la cabeza del hombre. La piedra aterrizó con bastante fuerza, aturdiendo inmediatamente a Bruno y provocando un chorro de sangre que fluyó por su rostro. «¿Lo que está sucediendo?», gritó una voz autoritaria mientras tres figuras con armadura se precipitaban hacia la calle, empuñando espadas relucientes. Capítulo 19. La llegada de los guardias provocó un caos total. La gente gritaba unos sobre otros, los testimonios se superponían. Mi percepción mejorada hizo maravillas al permitirme distinguir voces individuales. Algunos intentaban ponerse del lado del hombre calvo, citando mis molestas provocaciones como justificación para sus acciones, pero la mayoría parecía haber notado la conmoción solo después de que el hombre comenzó a golpearme. A medida que los tres guardias gradualmente dirigieron su atención y hostilidad hacia el secuestrador, el hombre se dio la vuelta y trató de escapar. Por un momento, me preocupó que lograra escapar, pero mi preocupación estaba fuera de lugar. Con la velocidad sobrenatural de un salto, o una habilidad similar, uno de los guardias voló hacia el hombre, lo agarró por el brazo izquierdo, lo hizo girar y estrelló el cuerpo de la figura gigante contra una pared antes de dejarlo caer al suelo. Y bloqueó ambos brazos del hombre detrás de su espalda, los cuales procedió a atar rápidamente con una cuerda que sacó de su inventario. Jesucristo, me maravillé. Estos guardias no joden, ¿verdad? Una figura desconocida de repente invadió mi vista. Fue una mujer, una adolescente en el lado mayor, tal vez de 18 o 19 años, por lo que pude ver, quien procedió a colocar una mano sobre mi pecho. Su cabello era de un tono dorado, brillando y brillando cuando la luz del sol se filtraba a través de sus mechones. Su rostro estaba claro. La mayoría de la gente aquí tenía caras llenas de cicatrices y picaduras de viruela, pero su piel estaba libre de tales imperfecciones. Su palma se iluminó con una luz tranquilizadora y una extraña energía invadió mi cuerpo. Me di cuenta de que estaba tratando de curarme, pero no había ningún daño real que deshacer. Afortunadamente, no me dolió, pero sus acciones fueron tan placenteras como despertarme en la calle en medio de la noche y descubrir que alguien meó en la cabeza. Si bien era inmune a la magia sagrada, la buena energía seguía siendo prácticamente un veneno para mí. Hice lo mejor que pude para tolerarlo y, muy pronto, mi cambio de forma se activó. La herida se revirtió lentamente, imitando el proceso de curación. Afortunadamente, la habilidad hizo todo el trabajo y no requirió que yo supiera cómo se veía o se sentía ser curado. Ella exhaló un suspiro de alivio mientras se recostaba. ¿Estás bien?, ella me preguntó. Asentí. Vestía ropa de civil normal, lo que probablemente significaba que no era una funcionaria. En cualquier caso, ella realmente no me importaba. Mi atención volvió a la escena en la que dos guardias se llevaban al hombre a rastras. El tercer guardia estaba escuchando a alguien. La persona que daba el testimonio me señaló e hizo un gesto imitando mis provocaciones, y el guardia me miró enojado. Parece que no estoy evitando los problemas después de todo. Me arrastraron hasta el puesto de guardia. Era un edificio sencillo y sin adornos, hecho de pura piedra. Y quise decir puro, las paredes eran como si hubieran sido fundidas en hormigón, pero la textura era la de la roca pulida. El guardia y yo caminamos hacia el pasillo de entrada. Inmediatamente escuché gritos enojados provenientes de una habitación al otro lado, donde los otros dos oficiales estaban interrogando al hombre calvo. Antes de que pudiera captar algún detalle, el guardia enojado me arrastró a una pequeña habitación y me sentó a la fuerza en una silla de madera. No te atrevas a moverte, niño, me advirtió. Tengo que cambiar de turno, así alguien más vendrá a hablar contigo. Y con eso, se dio la vuelta, cerrando de golpe las puertas de metal y bloqueándolas. La habitación era pequeña y muy parecida a una mazmorra. Había una mesa de madera con dos sillas, una a cada lado,
y una pequeña ventana con rejas en la esquina superior de la pared opuesta a donde yo estaba sentado. Pasaron los minutos y yo simplemente esperé, contemplando lo que había sucedido. Esto fue malo. Esto fue realmente malo. No se me permitía permanecer neutral cuando me encontraba con el mal. Al principio me pregunté qué tipo de lógica se aplicaba aquí. ¿No era permanecer neutral la definición literal de un acto neutral? Bueno, no. No precisamente. No según la bendición. No siempre. Sería una historia diferente si fuera una situación en la que yo fuera impotente. No estaba obligado a actuar si el mal estaba siendo perpetrado por una fuerza abrumadoramente poderosa contra la cual no tenía ninguna posibilidad. Gracias, joder. Pero, desafortunadamente, si podía, dentro de lo razonable, encargarme de la entidad maligna, dejarlos ir no era una opción. Se trataba de permitir el mal mediante la inacción. Si quería ignorar a un malhechor, necesitaba una de dos cosas: tenía que ser incapaz de detenerlo o tener una excelente razón para no actuar. Ocultar mi extraño conjunto de poderes no era una buena justificación para la inacción. Mi proceso de pensamiento fue que si revelaba lo que podía hacer, podría resultar en un examen exhaustivo de quién era yo. Luego, cuando quienes intentaron investigarme se dieron cuenta de que salí de la nada, fue posible que intentaran encarcelarme o torturarme, creyendo que era un espía. Si eso sucediera, era posible que pudieran descubrir que yo era un debilich, y si eso sucediera. Sí. Pero tal vez me equivoqué al pensar de esta manera. Tal vez la gente me aclamaría como a un héroe o incluso al elegido. Quizás desempeñar ese papel no sería la peor opción. Y, técnicamente hablando, ¿no era exactamente eso? Quiero decir, me estaban obligando literalmente a erradicar el mal. Ni siquiera tuve opción de no hacerlo. Aunque tal vez sería un gran disfraz, yo no era un héroe. Yo era un demonio. La idea de andar por ahí y salvar a la gente como una especie de santo era repugnante en un nivel fundamental. Me preocupaba lo repulsivo que me sentía ante la idea de simplemente ser bueno y hacer cosas buenas. Antes de que mi deprimente línea de pensamiento pudiera salirse demasiado de control, escuché el sonido de una llave girando una cerradura. Las puertas de metal se abrieron y un guardia entró. Sus pasos se detuvieron cuando me miró, y una sonrisa nerviosa apareció en mi rostro cuando lo reconocí. Fue el tipo que me dio la bienvenida a esta ciudad hace ni siquiera 2 horas. Se cruzó de brazos y frunció el ceño. ¿En serio?, preguntó. ¿Te tomó 2 horas meterte en problemas? Me encogí de hombros. No fui yo quien empezó. Eso no es lo que escuché, dijo, cerrando la puerta mientras sacudía la cabeza. Caminó hacia la otra silla y se sentó. Abrió un cajón y sacó una pluma y un pergamino, sumergiendo la herramienta de escritura en tinta mientras me miraba. Déjame escucharlo, desde el principio, no omitas ningún detalle ni me mientas. Por una fracción de momento, la idea de que mentir contaría como pecado pasó por mi mente, y temí tener que contarle toda mi historia al hombre, pero afortunadamente mis temores eran infundados. Al parecer, mentir no era pecado en absoluto. Bueno, lo era si uno intentaba hacer daño con una mentira. Le conté al hombre una historia con muchos detalles, eliminado, tratando de sonar lo más honesto e ingenuo posible. El guardia me miró fijamente con pura incredulidad, luego cerró los ojos, exhaló lentamente y se pellizcó el puente de la nariz. Joven. Tú eres. Levantó la vista, balanceando el brazo en un gesto confuso mientras me fruncía el ceño. ¿Qué estabas pensando?, preguntó, rascándose la nuca con enojo. ¿Qué? Grité a la defensiva. ¿Se suponía que simplemente debía aceptarlo cuando me empujó así? ¿En serio estás tratando de discutir aquí?, gritó el hombre. Casi haces que te maten. Me burlé y me di la vuelta como un niño petulante. ¿Qué pasa con la roca?, me preguntó el hombre. ¿Qué roca?, pregunté inocentemente. El que arrojaste, dijo el hombre, frunciendo el ceño. Me miró fijamente durante un largo momento, examinando mi expresión facial en busca de cualquier signo de mentira. No encontró ninguno. No importa, dijo, levantándose de la silla. Tienes 5 horas en la celda para refrescarte. ¿Qué hice para merecer eso?, yo pregunté. Tienes 5 horas para pensar en ello. Me agarró del brazo y me arrastró hasta una pequeña celda, donde procedió a empujarme dentro y cerrar la puerta detrás de mí. Lo miré a través del agujero enrejado durante medio segundo, y cuando se alejó, dejé caer la fachada. Esperaba que mi acto me librara del castigo,
pero no tuve tanta suerte. Aún así, 5 horas fueron mucho mejores de lo que esperaba. Por supuesto, fui yo quien atacó a Bruno primero, por lo que no habría sido sorprendente si hubiera recibido un castigo más severo. Ahora que tenía 5 horas a mi disposición, las usaría para consultar mi bendición. Muy rápidamente, una cosa quedó muy clara. Ahora que sabía de la red de secuestradores, no se me permitía salir de esta ciudad hasta que hiciera algo al respecto. Capítulo 20. A lo largo de las 5 horas atrapado en la celda, hice lo mejor que pude para escuchar el interrogatorio que se estaba llevando a cabo unas habitaciones más allá, donde los guardias interrogaban a Bruno. Por lo general, no tendría ninguna posibilidad de escuchar nada, pero afortunadamente la percepción en el rango D fue lo suficientemente buena como para captar al menos algunos fragmentos de la conversación. Solo escuché el final de la charla, donde escuché al guardia detallar el castigo que iba a recibir el hombre. Bruno permanecería encarcelado hasta la noche, no más de unas pocas horas más que yo, y luego sería liberado. Lo enviarían a casa a dormir, y cuando despertara al día siguiente, debía ir al centro de la ciudad donde recibiría su castigo completo, un azote público. Estuve bastante confundido por un tiempo. ¿Fue eso realmente todo? Pero luego me di cuenta, no se dieron cuenta de que Bruno estaba alineado con el mal. Desde su perspectiva, su ofensiva no fue tan grave. Me golpeó bastante mal el trasero, claro, pero fue solo después de que lo molesté muchísimo y, al final, nadie resultó gravemente herido y no se produjo ningún daño real. En cuanto a por qué lo dejaron irse a casa sin supervisión, bueno, fue porque realmente no valía la pena huir del castigo. Dejar atrás su casa y convertirse en un fugitivo solo para evitar un azote era algo que solo un enorme cobarde y un idiota haría. Era desconcertante ver que los guardias del pueblo en este lugar eran policías, jueces, jurado y verdugos. Depende de su capricho quién es castigado y cómo. Justo cuando comencé a pensar que este mundo era más avanzado de lo que había supuesto inicialmente, de repente me encontré bajando drásticamente mi estimación. Esa mierda me pareció bastante bárbara. El tiempo pasó y, finalmente, la cerradura se giró y las puertas que me mantenían prisionera se abrieron. Entró un guardia. No era ninguno de los dos con los que había hablado antes. «Puedes irte», me dijo. Su mirada era hostil y, mientras salía, agitó el brazo y me dio una palmada en la nuca. «¿Qué?», grité. «Vete de aquí», gritó el guardia, pateándome en el trasero mientras me empujaba hacia adelante. «Malditos viajeros. Si causas más problemas bajo mi mando, te lo juro por los dioses, te estorbaré tanto que no podrás caminar durante una semana, he sido claro». Furia. Furia, diferente a todo lo que había sentido en mi vida. Un disgusto visceral y desgarrador burbujeó en mi estómago cuando sentí la necesidad de arrancarle la cabeza al hombre. Un deseo ardiente de hundir mis dedos en su pecho y arrancarle el corazón se enfureció hasta que casi superó por completo mi paciencia. «Sí, señor», respondí con calma mientras me daba la vuelta y salía. Ese hombre no era malvado. Él era solo un idiota. Y como tal, no podía hacer nada. O eso pensé. Pero mientras examinaba la bendición, para mi sorpresa, descubrí que darle una paliza no habría sido pecado. Por supuesto, me habría metido en muchos problemas, pero fue un alivio saber que defenderme no estaba fuera de mi alcance. De la misma manera que el hombre puede ser un idiota sin estar alineado con el mal, yo también puedo ser un idiota siempre y cuando mis acciones no causen daño severo a aquellos que no lo merecen. Aún así, me contuve. En parte para no ser arrestado y encarcelado, pero sobre todo porque sabía muy bien que no me habría limitado a darle una lección. Mi estado de ánimo estaba completamente agriado. Casi gruñí de ira mientras salía, sintiéndome contenida como un animal en un gallinero. Estaba atado a esta ciudad. Había maldad que detener, y huir en el acto contaría como abandonar a las personas que resultarían heridas. «Esto apesta», murmuré. Esto no podía continuar. Necesitaba más poder. Un tipo diferente de poder. Algo que podría ayudarme a despachar objetivos malvados sin comprometerme. Quizás sigilosamente. Tal vez un siervo que podría cumplir mis órdenes. Mientras caminaba, tratando de encontrar una respuesta a mi situación, escuché una voz que me llamaba desde atrás. «¡Hey chico!», gritó un hombre, e inmediatamente reconocí la voz del guardia moreno, el hombre que me había recibido en este pueblo y luego me interrogó. «¿Enfriaste un poco tu cabeza?», él me preguntó. «Claro que sí», escupí, dándome la vuelta mientras me preparaba para alejarme e irme.
Me gustaría hablar con usted por un minuto, dijo el hombre. Lo enfrenté de nuevo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, frustrada hasta el punto en que me sentía al alcance de reventar una junta y volverme loco, y lo único que me mantenía castigado era el intenso sentimiento de disgusto que me recordaba que moriría si hacía eso. No quiero nada de ti, dijo el hombre, sonriendo descaradamente. Pero mi conciencia no me permite dejarte en paz así. Me burlé internamente. ¿Entonces al hombre le preocupaba que yo fuera demasiado ingenuo para mi propia seguridad? Pero, por muy molesto que fuera, sus palabras me tranquilizaron y extinguieron las llamas que ardían en mi interior. Mis instintos se activaron. Este hombre era un guardia. Los guardias ejercían bastante poder en este lugar, por lo que yo sabía. Era alguien a quien podía engañar. Era alguien a quien podía utilizar. Me di vuelta, frunciendo el ceño. No me conoces, afirmé como un adolescente angustiado. ¿Tú qué sacas de esto? Puedo decir que tuviste una buena educación, dijo el hombre. Ropa fina, piel clara. Tus padres eran comerciantes, o tal vez tenían una tienda, ¿estoy en lo cierto? El hombre estaba completamente equivocado, pero reaccioné como si tuviera razón en cuanto al dinero. ¿Así que lo qué? Respondí. Eso es obvio, ¿no? Pero eso ya no es lo que soy. Si crees que heredé algo de dinero y quiero hacer conexiones, olvídalo, dije, fingiendo una chispa de tristeza en mis ojos mientras se cerraban por una fracción de segundo. Ahora no soy nadie. El hombre pareció dolido por mis palabras. Hoy temprano les hablé del niño que desapareció, recordar. Asentí. Me recuerdas mucho a él, dijo el hombre. Es el hijo de mi vecino, unos años menor que tú. Es valiente. No se queda quieto cuando ve que otros están siendo intimidados. Eso es lo que te impulsó hoy, ¿no? Quería reírme en su cara. Si supiera a qué distancia estaba, moriría de un infarto. Sin embargo, miré a un lado con enojo, burlándome como si fuera demasiado orgulloso para admitir que el hombre tenía razón. Él sonrió. Ven conmigo. Tengo una habitación libre en mi casa. Me burlé. No necesito tu caridad, dije. Pagaré unas cuantas noches en la posada. Naturalmente, estaba arruinado, pero mantuve una fachada. Tonterías, dijo el hombre. Al ver tus acciones hoy, no me sorprendería saber que te metiste en una pelea y te golpearon nuevamente. Hice una mueca. Eso ni siquiera fue actuar, esa fue una reacción genuina. Si apareciera alguien malvado, probablemente eso es exactamente lo que sucedería. Vamos, dijo el hombre. Le dije a mi hija que preparara comida extra esta noche. Te va a encantar su cocina. Finalmente, después de decidir que me había demorado lo suficiente, asentí de mala gana. Mi nombre es Martin, dijo el hombre, ofreciéndome un apretón de manos. ¿Esperarlo? Me tambaleé. Me di cuenta de que ninguno de los guardias me preguntó siquiera mi nombre. Quizás mi preocupación por la documentación fuera más infundada de lo que pensaba. Acepté el apretón de manos y miré al hombre. Mi nombre es James, le devolví la presentación. Era bastante más alto que yo. No tenía idea de la edad que la gente pensaba que tenía, pero definitivamente la estaban subestimando. Técnicamente, me veía igual que cuando tenía 20 años. Pero era relativamente bajo y, junto con mi piel clara y pálida y mi cuerpo delgado, probablemente me hacía parecer mucho más joven que el promedio de 20 años de aquí. En cualquier caso, eso me vino muy bien. Por ahora al menos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.